Bueno, empecemos mientras se conectan Marisa, Gloria y Norca, que también estamos todos batallando con Internet, que es además una de las cosas que como bien decía Lucho Durán, abogado tributarista y un investigador, ex candidato además también al Congreso por el Partido Morado, y Marisa Glave, ex congresista, y también está con nosotros Juan Luis Damer, que es director de una organización especializada en el seguimiento y monitoreo de la industria extractiva en el país. Los hemos invitado a los tres para hablar de tres temas que consideramos relevantes y que nos gustaría compartir con nuestros seguidores. Tiene que ver con lo que ha detallado hoy día el ministro de Economía, Pedro Franqui, en torno a las propuestas de reforma tributaria, por un lado. Lo segundo es cómo estas propuestas que tienen que ver con un pedido de facultades que el Ejecutivo ha hecho hacia el Congreso encajan dentro de una posible realidad, porque ya vemos que algunos parlamentarios han salido diciendo que no les van a dar esa delegación de facultades. Entonces, ¿cuán viable es hacer una reforma si es que no existe ese respaldo desde el Congreso? Y lo tercero, si es que nos alcanza un poquito el tiempo, pero no menos importante, que implica nuevamente este debate en torno a Camisea, que creíamos ya un asunto superado con las explicaciones que se habían dado en las semanas previas, luego del tuit del ex premier Bellido. Ahora nuevamente el presidente volvió a utilizar la palabra nacionalizar y nuevamente el ministro de Economía tuvo que salir a explicar lo que para ellos significa nacionalizar. Bienvenidos todos, vamos a comenzar con esta conversación. Ya está también con nosotros Gloria Siegler, editora del equipo. Hola Gloria, ¿lograste conectarte? Bueno, ahí va. Entonces, comencemos tal vez contigo, Juan Luis. ¿Cuál es tu percepción? Empleemos primero de lo que ha sido la presentación hoy día del ministro de Economía, donde ha detallado muchas cosas vinculadas a la reforma, que creo que había muchos sectores del país que creen que es importante una reforma tributaria en el país hace mucho tiempo, y más aún en un contexto como el actual. Pero, ¿qué implica esta reforma y si es el contexto para hacerlo? ¿Cuál es tu primera impresión? Sí, gracias. Sí, me pareció muy importante que la conferencia de Pedro Franque y que pueda salir a explicar todos estos temas que han generado pues una serie de reacciones. A ver, algunas consideraciones generales. Yo creo que, o sea, desde el inicio de la o sea, desde la campaña de Pedro Castillo y después cuando asume pues el mando y estamos pues dentro de los primeros meses de su gobierno, era esperable que siendo pues un gobierno abiertamente de izquierda, vaya a priorizar una reforma tributaria orientada a cobrarle más a los que más tienen, en líneas generales, hacer más progresivo el sistema y tocar una serie de puntos que es importante tocar en una reforma tributaria. O sea, hay una amplia gama de temas que ha puesto sobre la mesa. El contexto siempre uno puede decir que es malo, ¿no? Depende de cómo lo mire, pero este tipo de reformas también han ocurrido, por ejemplo, en Colombia, ahora en Chile se está discutiendo, ¿no? En la lógica de la necesidad de una reactivación económica requiere, pues, ampliar, pues, la recaudación por parte del Estado. Una segunda cosa es que más allá de que tenga éxito político en el mediano corto plazo, es muy positivo que los temas se pongan en el debate y que discutamos en el país, en la opinión pública, las cuestiones tributarias, porque sí, definitivamente hay un montón de cosas para mejorar. Ahora bien, ya si nos ponemos en el nivel de la táctica, eh, o sea, en esas consideraciones, inicio de un gobierno de izquierda, ¿no? Saliendo, esperemos, de una pandemia, tiene sentido poner estos temas sobre la mesa. Creo que a mí me da la sensación de que es un error poner todo en un solo paquete, porque se alinean una serie de actores que posiblemente no estarían alineados si no fuera que
toca una gama muy amplia, ¿no? Desde personas naturales, usuarios de servicios de streaming, empresas, mineras. Entonces ahí puedes tener una coalición amplia de resistencia, de que pues la percepción de que te van a meter la mano al bolsillo, ¿no? Y más aún considerando que el gobierno, por más de que está en sus inicios, está en una posición de debilidad, ¿no? Porque ha habido idas y vueltas, ha habido confusión en algunos términos, no tienen pues el control del Congreso. Entonces, ¿cómo le vaya a ir políticamente a este pedido tan amplio? Sí creo que es algo más complicado, pero en todo caso me parece positivo que estemos discutiendo estos temas. Nelly, gracias. Gracias, Juan Luis. Hola, Marisa. No sé si puedes activar ahora. Ah, perfecto. Ahora sí el Creo que sí, micrófono. ya. Al fin lo logré. Genial. Perdona. Además, bienvenida, porque me comentaron por ahí que era tu primera vez en un space. Esa es mi primera vez en un space, Nelly. ¿Qué quieres que te diga? Todo por ojo Perfecto. público. Gracias por invitarme. No, gracias a ti también por tu tiempo. Mira, una de las cosas que queríamos preguntarte para que a todos nos quede también un poco claro, porque hablar de reforma tributaria es un concepto demasiado amplio, demasiado grande y como decía Juan Luis, en el actual paquete que están presentando tiene diversidad de aristas, ¿no? Pero tú que vienes siguiendo este tema desde mucho antes también, ¿cómo podrías resumir de por qué es importante hablar de un cambio en la forma en la que se está en las formas en las que se vienen recaudando los impuestos hasta este momento? ¿Por qué hay que cambiarlo y por qué se habla de esto, de esta reforma tributaria? A ver, Nelly, tres cosas. La primera la ha dicho hoy día el ministro Franque. La recaudación del Perú es una de las recaudaciones más bajas del mundo. Es decir, nosotros oímos siempre a nuestros líderes políticos y a, digamos, muchos de los que están en el mundo económico diciendo que quieren que entremos a la OCDE, ¿no es cierto? Al famoso club de los ricos en el mundo. El promedio de recaudación, ¿no es cierto? Digamos, la proporción frente al PBI de los países ricos equivale a 40% en la recaudación de sus países. El promedio de América Latina es 27%. ¿Y cuál es el promedio de Perú? 20%. Entonces, el primer dato que quienes nos están escuchando tienen que entender es que el ministro Franque está diciéndonos, digamos, que todos estos años hemos estado hablando del gran crecimiento económico en nuestro país, pero ese gran crecimiento económico ha servido para el sector privado en el sentido de la privatización real de esa riqueza y no ha terminado de abonar en el enriquecimiento público, digamos, en la mejora de servicios. Y eso lo hemos visto en la pandemia. Cualquier persona que nos esté oyendo hoy día ha sido testigo de lo durísimo que fue vernos al final de la cola en países, todos los países nos ganaban. Y bueno, ¿por qué? Porque tenemos una de las recaudaciones más bajas. Entonces, ahí hay un primer dato. Solo recaudamos una proporción equivalente al 20% del PBI, cuando los más ricos recaudan 40% y nuestros vecinos en América Latina recaudan 27%. Entonces, tiene que cambiar el sistema en el que estamos hoy. Gracias, Marisa. Y ahora pasamos con Lucho. Y en lazo de lo que acaba de mencionar Marisa, Lucho, tú eres abogado tributarista, conoces también muy de cerca el tema. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta presentación del ministro? Y adelantándome a lo que algunos podrían ir diciendo, tal vez que las medidas que están... El PBI, hoy día también lo ha dicho el ministro, significa 3 veces el presupuesto que tenemos en salud. 3 veces el presupuesto que tenemos en salud se va por evasión tributaria. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tenemos que hacer algo urgente para que los contribuyentes no evadan impuestos. ¿Y quiénes evaden impuestos? Normalmente no los chiquitos. Los chiquitos normalmente pagan. Quienes evaden impuestos suelen ser los grandes y los grandes que tienen un conjunto de estudios de abogados que les permiten además hacer un conjunto de artimañas para evadir o incluso peor, eludir impuestos. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento que es fundamental. Y el tercer elemento, no lo explicó hoy día el ministro y creo que es importante que se coloque en un espacio como el que estamos discutiendo hoy,
tiene que ver con qué tipo de sistema tributario tenemos nosotros. Ahora Juan Luis decía, que es raro decirle Juan Luis, que tenemos un sistema que quiere avanzar a ser progresivo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Hoy día nosotros tenemos un sistema regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque logramos que la mayor recaudación esté en los famosos impuestos indirectos. Es decir, si yo me compro, ¿no es cierto?, un chocolate, yo pago un impuesto exactamente igual que el que paga Roque Benavides, pero él tiene 700 millones, ¿no es cierto? Y él y yo pagamos exactamente lo mismo que una ambulante que tiene un ingreso equivalente a, en el mejor de los casos, 1.000 soles mensuales. Los tres, con tres ingresos totalmente diferentes, pagamos exactamente el mismo impuesto, que es el IGB, ¿no es cierto? Y entonces ese tipo de impuesto que pagamos todas y todos exactamente igual, no importa cuánto ganemos, eso es el principal ingreso que tiene el Estado peruano. En cambio, el impuesto que es el progresivo, que es el que, oye, si tú tienes más, paga más, porque hay que ser solidario, ¿no es cierto? Ese sistema progresivo casi no funciona en el Perú. ¿Y qué nos dice Franque hoy día? ¿Y qué nos dice esta reforma que nos están planteando hoy día? Miren, basta. Tenemos que avanzar a un sistema progresivo. Tenemos que hacer más, ¿no es cierto? Los que tienen más, los que tienen realmente más, paguen más. Hoy día leí a Caterine Esaguirre que ponía un dato que me parece súper importante y que seguro ustedes lo podrán levantar en Ojo Público con un poco más de detalle. Los deciles por ingreso real según INEI. O sea, el único al que se le va a grabar es el decil más alto, solo uno. Todos los demás deciles por ingreso real no tendrían una grabación adicional según el esquema que está planteando el ministro. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito de los contribuyentes que eventualmente tendrían un incremento en lo que tienen que pagar en el esquema que está planteando el ministro, ¿no? Yo creo que esos son elementos fundamentales si queremos de una vez cambiar los sustratos, las razones de fondo de la desigualdad en el país. Este país no aguanta más. Este país está gritando que quiere transformaciones porque la desigualdad es violenta. Y o lo hacemos con una reforma tributaria institucional, democrática, como manda la ley, o vamos a terminar teniendo un desplome del sistema institucional democrático que tenemos. Gracias, Marisa. Lucho, no sé si tú nos puedes escuchar ahora. Si activas, por favor, Yo, el micrófono. Sí, claro que les estaba escuchando, solo que sí. Marisa continuó hablando y yo, claro, por supuesto, tengo que esperar a que termine. Cuando tú quieras, Nelly, doy mis comentarios. Sí, perdonen porque por momentos hay un delay en la conversación, pero es un tema tecnológico. Mi pregunta iría en torno a esto que han mencionado Juan Luis y también Marisa. Tú eres abogado tributarista, también conoces el tema. ¿Cuál es tu percepción del efecto real que puede tener estas medidas que están tratando de impulsar el gobierno en este contexto, su viabilidad? Y además, uso dos términos que pocas veces las hemos escuchado en economistas que lideran el MEF: justicia y solidaridad. ¿Cuál es tu percepción? Gracias, Nelly. Mira, yo tengo, a la luz de lo que estaban planteando Juan Luis y Maritza, tengo 4 grandes ideas, así que las voy desarrollando, pero tú sabrás si cortarme cuando ya me empiezas a ver que me extiendo. La primera es una precisión de qué es un sistema tributario razonable. Y a mí siempre me gusta empezar diciendo que hay un círculo virtuoso. El círculo virtuoso consiste en partir de un supuesto. Una sociedad solamente puede tener tributos si es que se garantiza la libertad, las libertades económicas de sus ciudadanos. En sociedades comunistas o sociedades socialistas avanzadas, casi el tributo no tiene mucho sentido, porque al disminuir la propiedad privada y la capacidad de generación de riqueza de los privados, no hay espacio al tributo. Entonces, el tributo, por definición, funciona en sociedades que creen, que aceptan y que promueven las libertades económicas de los ciudadanos. Ese es mi primer punto. ¿Y por qué es un círculo virtuoso, querida Nelly? Porque justamente cuando uno paga tributos, hay un elemento fundamental que es la solidaridad. Das una parte de tu riqueza para que haya bien común. Y el bien común solamente se logra en la medida en que haya un gasto público claro y distinto. Entonces, a mí me gusta el proyecto que ha pedido el ministro, en primer lugar, por la cuestión visual. Es la primera vez que se pide una reforma donde se plantean temas de ingresos, pero también se plantean temas de gastos.
Y ese es el círculo virtuoso correcto. Creo que hablar de la tributación no es solamente hablar de cuánto recaudamos, sino cuánto y cómo gastamos. Y eso tiene que ver mucho con el presupuesto. Entonces, esa es mi primera definición conceptual, que nunca perdamos de vista que el pago de tributos supone libertades económicas, pero que además hay un compromiso de los políticos, del Estado y de la sociedad para gastar bien el dinero que con esfuerzo las personas y las empresas entregan al Estado. Y eso significa luchar contra la corrupción, luchar contra la ineficiencia estatal, luchar contra una serie de cuestiones. Y yo creo que el ministro Franke, a quien estimo mucho, lo tiene muy claro en esa perspectiva. Mi segundo comentario es el siguiente. La reforma, y ya me quiero concentrar ahora sí solo en la parte tributaria. La reforma está basada en 3 presupuestos que sí sería bueno discutir aquí. El primer presupuesto es que la presión tributaria en el Perú es baja. Esa es una discusión que hay que hacer, muy técnica. Creo que en la construcción política del discurso está muy claro que la presión tributaria es baja, pero si hacemos un cruce de elementos de presión tributaria, podríamos llegar a saber que la presión es un poco más alta de la que los economistas y las estadísticas peruanas dicen. Este es un problema internacional muy, muy grande que creo que hay que discutir, pero asumamos que la presión tributaria es baja, como ha planteado Maritza. No voy a entrar en la discusión técnica a menos que quieran plantearla. El segundo presupuesto de la reforma es que hay reactivación económica, que estamos en un momento en que la economía ya se está reactivando y por lo tanto es posible estos 2 elementos, presión tributaria a la baja y reactivación económica, permite un espacio para grabar más. Entonces, en esa trilogía de elementos, el ministro pide una delegación de facultades. Mi opinión es que no se la van a dar. Y no se la van a dar por las circunstancias actuales de la lucha política y por las circunstancias propias de la composición del Congreso de la República. Pero sí creo que es un buen elemento para discutir lo que la reforma plantea. Y aquí voy a mi tercera gran idea. No es verdad, si ustedes leen bien el proyecto, no es verdad que sea una reforma que lucha contra la regresividad en relación al IGB y al impuesto a la renta. Eso no es verdad, porque eso supondría una disminución radical de los impuestos a las ventas, el IGB y el selectivo, para permitir una progresividad en el impuesto a la renta. Pero en el IGB y en el selectivo no se está tocando regresividad. Mejor dicho, no se está disminuyendo la carga tributaria. Al contrario, en el impuesto selectivo al consumo, lo que se está planteando, por ejemplo, es una equiparación técnica de algunos productos que no están gravados, que tienen el mismo uso que los que están grabados. Por ejemplo, se plantea ahí el de los cigarrillos electrónicos con nicotina o los suministradores de nicotina. Entonces, la lógica es más técnica. Vamos a grabar en igualdad de condiciones. Y en el IGB lo que se quiere es cobrar o hacer más eficiente la economía digital. Entonces, no es un problema de construir la regresividad entre el IGB y el impuesto a la renta. Lo que se quiere, entiendo, en una parte, es construir un mejor perfil de progresividad en el impuesto a la renta. Y entonces ahí creo que si uno escarba técnicamente cómo está compuesto este proyecto del ministro, yo diría que hay 3 líneas maestras diferentes. La primera es una línea que para mí es la más importante en realidad. Es una línea de establecer reglas técnicas que eviten la elusión, los economistas le suelen llamar arbitraje, es decir, la capacidad de tomar una decisión más barata por la misma norma, que puede llevar a construcciones de ilusión. Y a mí esa parte me parece fundamental. ¿Qué cosa hay ahí, por ejemplo? En el impuesto a la renta de las empresas se está estableciendo una regla para evitar, por ejemplo, para ponerte este ejemplo simplemente y no hacerlo tan técnico, cuando una empresa tiene costos y gastos, a veces le arrienda el local a su accionista. Como el accionista es una persona natural, el accionista va a pagar 5% de impuesto, mientras que la empresa va a deducir al 30% sobre su impuesto, una ganancia. Entonces, ese tipo de reacciones son buenas. También, por ejemplo, hay de ese tipo de cosas en la regla del cohecho, que podemos hablar luego, en las asociaciones en participación, en los incrementos patrimoniales no justificados, en las reglas de tributos municipales en algunos casos y todas las modificaciones al Código Tributario, incluida la calificación de sujetos sin capacidad operativa, que también me parece un tema interesante, están pensadas en reglas antielusivas.
Mira, esas reglas antielusivas no tendrían por qué ser cuestionadas, querida Nelly, por nadie. Cualquier persona, sea de derecha, de izquierda o de centro republicano, tendría que aceptar que una sociedad justa, donde hay que pagar tributos, no puede aceptar una situación que promueva la elusión fiscal. Por lo tanto, esas reglas hay que defenderlas independientemente de tu noción ideológica sobre el tributo. En segundo lugar, están las reglas para aumentar el gravamen, y es así que podemos discutirlas. Por ejemplo, se plantea un aumento en el impuesto a la renta del capital. La tasa, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de las ganancias producidas por capital, versus bajo la idea de que las ganancias producidas por el trabajo están sobregravadas. Y ahí sí tiene razón Maritza en que hay una regla de progresividad. Pero sin embargo no se explica, o yo no lo entiendo bien, todavía a qué se refieren con la disminución del porcentaje de 20% hasta 24 UIT de la cuarta categoría. Yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con la técnica. No estoy muy de acuerdo con esa parte, pero la podemos también discutir. Y también otras reglas de ese tipo, por ejemplo, son la reconstrucción del régimen minero, el paso a una nueva tasa progresiva y al cambio de la base imponible de todos esos impuestos mineros. Y también está en esa perspectiva la reconstrucción del impuesto a la renta para los sectores menos formales, ¿no? Se habla de que el RUS solamente se va a aplicar ahora para negocios de subsistencia, me parece estupendo. Se habla de que el régimen MIPE tributario posiblemente va a desaparecer, igual que el RED, para establecer un régimen especial sobre flujos de caja. Me parece extraordinario, eso es una buena discusión. Y la tercera línea es una línea de solucionar problemas prácticos que tienen que ver con los procedimientos tributarios. Y ahí hay varias cuestiones en materia de procedimientos de fiscalización y procedimientos contenciosos. Entonces, para concluir mi intervención, hay tres líneas eje de este. Si uno lee, se quita el elemento político de la cabeza, hay tres grandes líneas. Primero, la lucha contra la elusión fiscal o contra problemas de arbitraje que pueden llevar a elusión. Segundo, un aumento de la recaudación para intentar buscar progresividad en el impuesto a la renta. Y en tercer lugar, una solución de problemas de emposamiento administrativo producidos por la mal llevanza de los procedimientos. Y si me permites, termino con esta cosa que lo pongo también a debate, Nelly, porque Ojo Público lo ha promovido, al igual que otros movimientos de sociedad civil, y hay que discutirlo. Es la posibilidad de que se sancione a los asesores tributarios cuando realizan o promueven esquemas elusivos en las empresas a las que asesoran. Y ese es un tema que está muy de moda a nivel internacional, porque es transferir la responsabilidad sobre las decisiones a la empresa al asesor, que en el Perú, por lo menos hasta ahora, no teníamos, yo soy asesor de empresas también, no teníamos esa calidad de hacernos responsables a través de sanciones tributarias respecto a esta actividad. Entonces, la reforma tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no son tan buenas. Me preocupa, ¿sabes qué me preocupa, Nelly? En Me cortito, preocupa, Lucho, por favor, para sí, luego termino. seguir. Me preocupa que el discurso político que vaya a haber ahora enturbie las buenas medidas que tiene este proyecto de reforma. Con eso termino. Gracias. Gracias, Lucho, por la explicación bastante también didáctica y de contexto. Yo le doy la bienvenida a mi colega Norca Peralta, que está sumándose ahora también a la conversación, para poder continuar también con esta ronda y hablar de un tema tal vez ella lo tiene también un poco más claro, pero lo que mencionaba Luis en torno al sector extractivo, ¿no? Que es uno de los temas que Pedro Franqui ha mencionado. O Norca, de repente tú tienes también otras dudas. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Estoy desde la cuenta de Delhi porque tengo problemas con mi conexión. Les quería comentar, quería aprovechar de hacer una pregunta a los tres, no sé quién se anime a contestar primero, quizás Juan Luis. Y justamente retomando un poco la idea que tú decías al inicio, ¿no? De que a nivel, digamos, de táctica política, considerabas que era un error poner, al momento de anunciar la reforma tributaria, poner en un solo paquete varios actores, ¿no? Porque se alinean varios actores que son personas naturales, mineras, las empresas, incluyendo las empresas de streaming, y que esto genera la percepción finalmente al ciudadano de
que se van a meter con mi bolsillo, ¿no? Entonces, ahí sería mi pregunta, ¿cuál sería en todo caso, o qué consideras tú, cuál debió ser la estrategia política para lanzar este paquete de reforma tributaria? Sí, gracias. Eh, bueno, un poco que matizo mi afirmación luego de escuchar a Lucho, que me ha convencido respecto de de la coherencia, por más que hay algunos temas que no están claros, del paquete completo, ¿no? Y de las cosas que está abordando. O sea, escuchándolo entiendo un poco mejor la racionalidad de poner todas estas cosas juntas, y también tal vez la lógica ha sido, bueno, esta es la oportunidad que tenemos y vamos con todo y vamos a ver cómo les va. Lo que pasa es que, como también ha dicho Lucho y creo que Marisa también coincide, no hay, o sea, el gobierno no tiene mucho crédito en términos de confianza en el tipo de medidas que podría implementar. Yo creo que al contrario, hay muchísima desconfianza, ¿no? Entonces, desde una posición, digamos, de debilidad relativa, eh, la propuesta es una propuesta muy amplia, muy grande, y es compleja porque, claro, nos lleva a la discusión sobre lo que está en los bolsillos no de todo el mundo, ¿no? Porque esto no, como lo ha explicado muy bien Pedro Franque, esto no impacta negativamente, al menos, el bolsillo de personas que no tienen mayores recursos. Entonces, pero a quienes sí impacta tienen recursos del tipo político, mediático, capacidad de hacer bulla, capacidad de influenciar. Y ya hemos visto, pues, hoy día en el debate, ¿no? Desde personas que están preocupadas porque les va a subir la cuenta de Netflix, hasta defensores de oficio, ¿no? De los millonarios y de diferentes sectores, ¿no? El sector minero, por ejemplo, que aparecen y salen y dicen, oye, esto acá, y maliciosamente en algunos casos la forma en la que se está informando estos temas, ¿no? Y poniendo clips de algunas partes de la conferencia de prensa de Pedro Franque, ¿no? Por ejemplo, esta que hace la referencia a los carros de lujo, ¿no? Como tratando de caricaturizar como que es el colmo que este gobierno no quiera meterse en una reforma de ese tipo, ¿no? Entonces, como bien han explicado mis compañeros, sí tiene sentido hacer una reforma. Y fíjense, acá quien está asesorando al gobierno o al MEF en esto es el Fondo Monetario Internacional, que no es, pues, o sea, tendríamos que vivir en un mundo de extrema fantasía para pensar que el Fondo Monetario Internacional, pues, tiene una agenda de izquierda radical o de comunismo o de algo por el estilo, ¿no? Entonces, en estos temas, la opinión pública peruana y los medios de comunicación en particular están más a la derecha que el Fondo Monetario Internacional en temas tributarios. Ya ni siquiera en entrar a hablar de la OCDE, ¿no? Que la OCDE también es, como también dijo Marisa muy claramente, los estándares que hay en materia tributaria son totalmente diferentes. Entonces, si queremos modernizarnos, si queremos ser, pues, un país más serio, deberíamos tener esta discusión eh, con mucho detalle, con mucha profundidad y efectivamente mejorar el sistema. El tema de la elusión es a todo nivel, ¿no? Es a todo nivel y a los niveles muy altos con mucha claridad. Y por eso es muy importante esto de la sanción a los asesores tributarios que te ayudan a buscar una vía alternativa para no pagar los impuestos que debes pagar o para judicializar todo y indefinidamente. ¿No? Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Ahora, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es el tema de la informalidad, ¿no? Y el hecho de que la economía en el Perú tenga una informalidad tan grande, ¿no? O sea, el porcentaje de actividad económica informal es muy alto, ¿no? Entonces, una reacción que sí me parece relativamente legítima es decir,
oiga, pero hay que ampliar la base tributaria, ¿no? Efectivamente, hay una serie de personas naturales y de empresas que ya pagan y más que complicarnos ahí, deberíamos tener una estrategia para ampliar la base tributaria. Y hay medidas que están en este paquete que tienen que ver con la simplificación, que tienen que ver con esto de crearte un RUC de oficio, digamos. Hay una serie de cosas que son positivas, pero esta es una reforma más amplia que lo que puede hacer solamente el MEF en alianza con la SUNAT y qué sé yo, con el Banco de la Nación. O sea, tendría que ser una política de gobierno mucho más grande, revertir pues las prácticas de informalidad que también ocurren a todo nivel, ¿no? Y no es que solamente es el vendedor ambulante, digamos, el que está en la informalidad, sino a niveles de empresarios, de no dar facturas, en fin, hay una serie de temas en la informalidad. El problema político, y con esto voy a terminar, es que una política de formalización en serio va a contracorriente de lo que ocurre en el país como por inercia y con las tendencias que se han acentuado durante la pandemia y en la pospandemia también hay como una mentalidad de a mí nadie me diga nada, ¿no? O sea, ya tuve suficientes problemas como para que me compliquen más y más aún si el Estado me da servicios deficientes. Pero más allá de eso, ¿cómo se mueve la política hoy? Si uno mira las medidas políticas de revertir las normas de la reforma política, ¿no? Las cosas, las reglas de los partidos, y el ascenso pues, de sectores informales en cosas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay como un alineamiento de sectores políticos que defienden la informalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, entrar a una reforma mayor que combata ese problema es muy complicado políticamente y yo tampoco no le auguro mucho éxito a que el gobierno, en la posición en la que está en este momento, pueda emprender una reforma de ese tipo. Más bien lo que creo que va a pasar es que se va a tratar de caricaturizar, de desvirtuar, de decir que es poco serio, que no se va a poder avanzar con esta reforma, lo cual me parece un error porque, reitero mi comentario inicial, que es que esta es una gran oportunidad para discutir en serio y con mucha profundidad los aspectos tributarios que el diagnóstico debería ser que no están bien en el Perú. Hasta ahí lo dejo por ahora, Nelly, gracias. Sí, Juan Luis, incluso ahora que mencionabas lo del Fondo Monetario Internacional y todos los mecanismos que el Perú está implementando hace varios años con el fin de aproximarse cada vez más a la OECD, harían pensar que para algunos extremos que son medidas de izquierda, ¿no? Como ha aparecido en estos debates un poco más superfluos que surgen en Twitter o en otras redes sociales. Y como bien dices, y es un tema que el mismo Fondo Monetario Internacional u otros organismos multilaterales han venido impulsando, es la necesidad de que quienes pueden pagar más impuestos lo hagan, ¿no? No solamente como una medida de emergencia ante la pandemia, sino también como un acto de justicia que, como decíamos al inicio, esta palabra empieza a aparecer un poco más seguidamente en los debates sobre economía. Y ahí, Marisa, quería consultarte algo. Es un tema que ustedes en algún momento impulsaron en la bancada, también en el ex Congreso, pero no llegó un poco hasta el momento, ¿no? de actual donde el gobierno y todo el Ejecutivo quiere hacerlo. No sabemos si va a recibir o no el voto de confianza, pero bueno, hay un interés por hacerlo. Y es cómo grabamos, por ejemplo, decía el ministro de Economía en la mañana, aquellas personas que tienen ingresos por encima de los 300.000 soles, ¿no? Que para muchos peruanos puede parecer una cantidad enorme y que alguien pueda ganar ese monto anualmente, pero ¿cuál es el impacto real que va a haber, que podría haber, digamos, en la economía, aumentar la recaudación en este grupo de personas? Y teniendo como contexto además que gran parte de los multimillonarios o los hombres más ricos en el Perú no es que reciben esto como honorarios, sino que lo reciben como utilidades porque son accionistas y además lo reciben en cuentas offshore, es decir, en paraísos fiscales. O sea, ¿cuánto de lo que se ha mencionado, te pregunto, crees que es más simbólico que real en la capacidad de recaudación? Hola, Marisa.
Ahora Sí, sí. perdona Nelly, ¿me Sí, oyes? ahora sí, Sí. perfecto. Eh, a ver, se ha dicho que, algunos dicen que esto que está planteando el ministro Franke es un impuesto a la riqueza asolapado. Y no es así. Él ha dicho que le parece que no es momento para entrar a la posibilidad de un impuesto a la riqueza. Han planteado que no lo descartan totalmente, ¿no? Dicen que en un futuro se podría hacer, pero que en este momento no es la medida que están, eh, digamos, optando, ¿no? Porque, digamos, el impuesto que ha planteado alrededor de digamos, de incrementar la renta a personas con ingresos superiores a 300.000 al año es literalmente al ingreso, ¿no? En cambio, el impuesto a la riqueza está pensado en el patrimonio, ¿no? O sea, es decir, aplicar un impuesto más bien sobre el patrimonio de las personas. Eh, esa medida yo sí creo que debiéramos pensarla, creo que es algo que se debería discutir en algún momento, pero entiendo que el propio presidente Castillo en la propia campaña electoral dijo que no iría por ahí. Entonces ese es un tema que ya lo han descartado de distintas maneras. ¿Qué cosa es lo que sí ha dicho el ministro Franke que va a entrar? Es el tema de las rentas de capital. Tal vez ahí Lucho puede hablar un poco más del tema, pero digamos, hoy día es un tema de discutir cuál es el porcentaje, digamos, con el que se graba. Y ahí ojalá ese sea un tema que se pueda trabajar un poquito más, porque hoy día lo que tenemos es un porcentaje muy bajito, 5%, que es nada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tú estás diciendo? Hay dos maneras de generar ingresos. Yo puedo generar ingresos trabajando, ¿no es cierto? Es decir, soy productiva, por decirlo de alguna manera, vendo cosas, hago cosas, vendo mi fuerza de trabajo y recibo un salario, recibo una renta. Y eso es lo que está discutiéndose que se va a grabar. Pero yo también puedo ser un rentista en el sentido de que me siento y espero a que mis acciones suban o vivo de los alquileres o vivo de, en fin, de las propiedades que tengo y entonces no soy productiva. Yo simplemente estoy sentada y estoy esperando que de manera especulativa o en todo caso me den algo por lo que yo ya tengo, pero no estoy produciendo. Ese tipo de ingresos que son más vinculados a la renta de capital son los que hasta ahora no han tenido mayor tipo de, digamos, de recaudo, ¿no? Y entonces creo que ahí sí es interesante que vayan a incorporarlos. Hay algunas personas que por supuesto ya saltaron a decir, pucha, pero la señora que usó su plata para comprar un departamento y que eso lo está utilizando en lugar de tener una AFP para su jubilación, probablemente sean los casos menores, Nelly. La mayor cantidad de gente que vive de renta dura son personas que más bien tienen esto incluso como un negocio. Y entonces ahí tú dices, bueno, las personas que trabajan, un trabajador, una trabajadora que gana 3.000 soles, que gana 2.000 soles, tiene que pagar. En cambio, una persona que solamente vive de rentas y que no trabaja no va a aportar algo equivalente. Yo creo que eso es un error. Ahí esa equiparación que está planteando el ministro Franke es importante, pero no termina de cerrar los otros puntos que tú estás planteando, ¿no? Para el tema de paraísos fiscales, para el tema del uso de las offshore, hay un conjunto de tareas que se pueden hacer acá, que se han dicho que también se van a tratar de hacer acá, pero hay un conjunto de tareas que son más bien regionales y globales, ¿no? Y que tienen que ver también con cómo tomamos decisiones para generar en los distintos países condiciones igualitarias, porque lo que estamos haciendo es lo que se llama en algunos lados esta correr a la baja, ¿no? Es decir, yo soy un país donde yo garantizo determinados tipos de secretos, donde yo cobro cero impuesto en X tipo de tema y entonces ahí yo genero pues estas guaridas, como les dicen otros, ¿no? Que creo que es una mejor manera de llamarlos, no paraísos fiscales, sino guaridas fiscales, porque son lugares opacos que buscan precisamente ocultar a los estados los recursos que se están generando en sus países, pero que finalmente, comillas, se escapan de la tributación fuera, ¿no? Gracias, Marisa. Le doy el pase ahora a... Hola, ¿qué tal? Gracias, Nelly. Quería hacer una pregunta a Lucho Durán, un poco retomando la idea inicial en la que él comentaba que era un buen momento para impulsar la reforma tributaria en el país. Sucesivos gobiernos no han tenido la oportunidad o la voluntad de hacerlo y se plantea la reforma tributaria en un contexto
de pandemia, y tú decías también que era importante hacerlo en el momento en que ya se considera que hay una reactivación económica. ¿Es tanto así, digamos, el momento idóneo para hacerlo, más allá de la reactivación económica en un contexto político difícil para el gobierno? Eh, Esa es mi primera pregunta, Lucho, y también preguntarte, ¿quiénes serían, digamos, las empresas llamadas a soportar esta carga impositiva? Quizás, no sé, los que están ganando más en la pandemia, o las que se están reactivando como las mineras por el alto precio del cobre, por poner un ejemplo. Gracias, Norca, por tus preguntas y comentarios. Mira, yo empiezo por la segunda parte que tú estás planteando, es decir, ¿quién debería o cómo deberíamos afrontar un proceso de reactivación institucional del país? Eso es el gran debate de pospandemia, que me hago eco del debate sobre el impuesto a la riqueza y cómo afrontar la crisis de desarrollo que vamos a tener después, tomando nota de que los que más han sufrido durante la pandemia han sido los trabajadores manuales que no pueden reconvertirse a todos los sistemas de trabajo, por ejemplo, a través de redes o a través de los nuevos modelos de utilización del trabajo virtual. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el punto sobre la justicia y no en una tensión entre ricos y pobres a efectos del impuesto, porque eso lo que hace es desvía un poco el sentido del bien común en una sociedad. Quería empezar por ahí, Norca. Lo segundo, yo decía que esos 3 puntos eran los puntos fundamentales de lo que el ministro plantea en su proyecto como supuestos para poder echar adelante esto, ¿no? Yo los cuestiono. Yo cuestiono que la presión tributaria en el Perú sea la más baja de América Latina y que la estadística con la que estamos usando sea la correcta. También cuestiono que haya una reactivación económica en general para el conjunto de la sociedad. Quienes más están costeando el problema de la pandemia son los negocios de la vieja economía. Y la vieja economía es la economía industrial, donde estamos nosotros. Entonces sí creo, y ahí me hago eco de tu idea, me parece genial, que una reforma tributaria debería estar diseñada para saber cómo hacemos el costo de reconversión de la sociedad hacia una economía digital y quiénes ayudan a cumplir ese proceso. Por ahí quería empezar. Y luego, si me permites, me gustaría avanzar un poco en la idea. Esta es una hipótesis todavía, no he movido cifras porque no lo tengo muy claro y en esta parte es muy confuso lo que plantea la reforma, ¿no? Pero la reforma quiere una reorganización del impuesto a la renta empresarial, y insisto sobre el RUS, el RER y el régimen MIPE tributario, porque entiende que la estructura de imposición no está siendo progresiva y está obligando al enanismo fiscal. ¿Qué es el enanismo fiscal? Es cuando las empresas aprovechan y no quieren subir al siguiente régimen porque el siguiente régimen les es más costoso. Y entonces, cuando ciertos opinólogos hablan de ampliar la base en los términos que hemos escuchado entre ayer y hoy en los periódicos, yo creo que ese es un recurso ideológico para evitar discutir qué cosa es la informalidad tributaria. Me explico un poco más, Norca. En mi opinión, ampliar la base tributaria no es una contradicción con lograr la progresividad del impuesto a la renta. No hay contradicción entre los dos elementos. No es una cuestión de o amplío o gravo progresivamente. Son dos elementos de una misma política fiscal. Ahora, veamos cuál es la base de contribuyentes. Hay en el Perú un enorme sector del país que tiene economía de subsistencia. La economía de subsistencia le es costoso ser formal. Por lo tanto, si nosotros decimos, ampliemos la base porque hay mucha gente que no contribuye, yo digo un momentito, eso es faltarle respeto a la gente más pobre, que está subsistiendo. Y en el proyecto, me parece que es bueno decir, para las personas que están en economía de subsistencia, vamos a recrear el RUS para darle su verdadero sentido. Es decir, que al RUS entren aquellos que solo sobreviven, o sea, que no tienen ganancias verdaderas. Pero todo lo que esté por encima, necesitamos grabarlo.
Entonces, ¿qué es ampliar la base tributaria para aquellos que no están en economía de subsistencia? Es básicamente tener mecanismos para hacer control fiscal. ¿Qué significa control fiscal? Mecanismos para evitar elusión y evasión. Y el proyecto tiene cosas interesantes en ese sentido. Por ejemplo, hay una regla que quieren plantear de calificación de sujetos sin capacidad operativa. ¿Qué es esto? Tú creas empresas que no tienen realmente capacidad operativa, pero que generan comprobantes de pago para ingresos de ellos y que son gastos deducibles para empresas más grandes. Cuando la SUNAT encuentra a estas empresas pequeñas sin capacidad operativa, no tienen cómo pagar el tributo que dicen que hicieron. Entonces lo que dicen es, vamos a crear un mecanismo por el cual, así como tenemos buenos contribuyentes, le digamos a la sociedad que hay empresas que son calificados como empresas que no tienen capacidad. Y por lo tanto, si tú negocias con ellas, te atienes a la consecuencia. Entiendo que por ahí es por donde va y me parece estupendo porque es una manera de cerrar ese proceso. Ahora, avanzo un poco más. Efectivamente, el ministro ha dicho que no es el momento para un impuesto a la riqueza. Sin embargo, no estoy claro de cuál es la reorganización que plantea sobre los tributos municipales. Ya en el pasado, el Ministerio de Economía planteó una reforma de la tributación municipal que no fue aceptada en el Congreso y además no tuvo respaldo político. ¿Sabes por qué? Porque el impuesto sobre propiedad, los impuestos que gravan la propiedad en el Perú son el impuesto predial, el impuesto a la propiedad vehicular y el impuesto de alcabala, y el impuesto a las embarcaciones de recreo, fundamentalmente. El ministro ha planteado reformas en esos tres impuestos, pero no nos ha decantado en qué consiste. En el impuesto a la propiedad vehicular sí nos ha dicho que va a haber una progresividad para aquellos carros que se compran nuevos de más alta gama paguen más impuesto a la propiedad vehicular. No se nos ha dicho bien cuál es el cambio en el impuesto predial. Por ejemplo, si tú introduces la regla de valor de mercado en lugar de la regla de tasación en el impuesto predial, lo que vas a llevar es a que a la clase media se le eleve el impuesto predial inmediatamente. Porque en muchas partes de la ciudad, las personas, su valor de su terreno y de su edificación es mayor que el valor catastral. Y luego está el impuesto a las embarcaciones de recreo, donde sí creo que está bien lo que se está planteando, ¿no? Es medidas para evitar la elusión de ese impuesto. Entonces, si yo me sentara y dijera, bueno, ¿se ha planteado un impuesto a la riqueza? No, pero el ministro tiene una visión de querer organizar los impuestos al patrimonio municipal de manera que sean, entre comillas, más justo. Y ahí va mi siguiente cuestión. Eso sí va a afectar muchísimo. Y eso sí puede ser un problema institucional para la reforma. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando tú le hablas a la gente del impuesto a la renta o el impuesto el impuesto a generar las ventas, que otra cosa es que le hables de su predial, que ahí la municipalidad está detrás de las personas y luego viene el arbitrio también y vienen todos estos impuestos que sí afectan un poco a la clase media. Entonces, para concluir, hay de cal y de arena, querida Norca, pero sí diría lo siguiente. Aquella discurso que introduce el elemento del sesgo ideológico a la reforma, creo que le hace daño a aquellos que queremos tributación con justicia, porque desenfoca el problema. Como te digo, hay cosas buenas en la reforma, más allá del tinte ideológico que tengas. Y yo creo que eso sí hay que defenderlo. ¿Qué cosa entonces hay que defender? Yo sí creo en la progresividad de los impuestos. Creo que ese es un valor para una sociedad justa. Creo que la opacidad tributaria y creo que la elusión fiscal deben ser combatidas siempre. Y tercero, creo que no se puede tratar al emprendedor como si fuera un informal, sino que hacer un análisis más profundo de eso. Y la vida no funciona en dicotomías, que paguen unos y no otros, o que paguen otros y unos, sino que hay que hacer una reforma integral. Finalmente, y aquí termino un poco mi intervención, sí extraño del proyecto algunas medidas de corte internacional que podrían haber ayudado a un mejor entendimiento e incorporación del problema BEPS. El problema BEPS es el problema por el cual la competencia fiscal internacional está llevando o llevó a la opacidad en la información y en el pago de tributos en los países. Entonces yo diría que ahí hay tres cosas
que me hubiera gustado. Por ejemplo, ahora a propósito de los Pandora Papers, ¿no? Tú sabes que el problema con Pandora Papers es que esa información que tenemos de esa colada que hubo no se puede usar para los incrementos patrimoniales no justificados. Entonces, sí hubiera sido interesante que se discuta por lo menos una reforma para saber cuál es la calidad jurídica de ese material probatorio para el incremento patrimonial. Pero en la reforma van a hacer un cambio en incremento patrimonial, pero en otro sentido. Lo segundo, creo que sería importante terminar el círculo de esas normas sobre el secreto bancario en relación a la reserva tributaria. Y tercero, me parece a mí fundamental una regla que mejore la relación entre los servicios de asistencia técnica, los servicios digitales y las regalías en el impuesto a la renta. Y estas tres cosas no se han incluido. Entonces, sí me gustaría a mí discutir en un siguiente tiempo algunas reglas de mejora institucional que permita que el país esté cubierto con la mejor tecnología jurídica que está usando BEPS. Gracias, Lucho. Sí, y hay el tema que mencionaba sobre la necesidad de tener acceso a información de calidad para determinar las estrategias hacia la reforma es fundamental, y casi todas las filtraciones que han habido, por ejemplo, en torno a los Pandora Papers, a los Panama Papers o a los Paradise Papers, son eso, ¿no? Son filtraciones de algún ciudadano que quiere exponer estos actos y el uso oscuro que se les da a las empresas offshore para eludir o evadir el pago de impuestos. Vamos ya por la última ronda, tratando de hacer tal vez una lectura más política sobre, y los tres lo han mencionado, ¿no? Que el momento en el que estamos es importante, primero por el impacto de la pandemia, pero estamos también en un nuevo gobierno, un gobierno que se declara de izquierda. Lucho, hablabas de que este tema debería trascender lo ideológico, y sin embargo ya vemos estas acaloradas discusiones entre voceros de bancadas, congresistas y también las redes sociales. ¿Cómo entonces, empezamos contigo, si quieres, Juan Luis, luego Marisa, y terminamos con Lucho por un espacio de 3 minutos cada uno, por favor, este discurso en las siguientes semanas, teniendo en cuenta que el gabinete va a pedir la próxima semana el voto de confianza, y que a todas luces parece, por lo que dicen algunos voceros, no lo tendría? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene este debate si es que tenemos un Congreso que se ha declarado abiertamente contrario al impulso reformista en este tema del Ejecutivo? Sí, gracias, Nelly. Mira, un efecto de la forma en la que se ha presentado esto y cómo han reaccionado diferentes actores y cómo ha reaccionado la opinión pública en general, es que el tema de las industrias extractivas, en particular la reforma tributaria de la minería, que está mencionada en el documento, no está recibiendo la atención que debería, ¿no? Y fíjate ahorita que ya hemos estado una hora y no lo hemos hablado realmente, y se nos fue el tiempo, ya quedará pendiente, ¿no? Pero creo que ahí hay un punto central, y a mí sí me preocupa que eso se diluya, porque estamos entrando aparentemente a un nuevo superciclo de precios de los commodities, en particular de los minerales y en particular del cobre, que es nuestra principal exportación. Entonces, ahí yo creo que hay una posibilidad de hacer una reforma para incrementar la contribución fiscal permanente del sector, y también para capturar una parte mayor de las sobreganancias que se generan en periodos de precios extraordinariamente altos. Y es decir, ambas cosas, ¿no? Precios altos, pero también una cosa permanente, porque lo que pasó con la reforma anterior fue que efectivamente se captaron rentas de los precios altos, pero luego cuando bajaron los precios incrementó dramáticamente la producción para suplir esta caída en los precios, pero la recaudación se cayó, ¿no? Y esto explica
parcialmente la serie de conflictos y de polémicas que hay alrededor de la industria minera, ¿no? Y una cosa que se repite mucho, pero que habría que entrar nuevamente a ese debate, es el de la carga tributaria total que tiene la minería respecto a otros países, porque en los análisis serios que yo he podido revisar, Perú no tiene pues ni cerca de la carga tributaria total más alta respecto de la minería, ¿no? Pero eso se repite constantemente acá y habría que entrar en el detalle, y me parece saludable entrar en esa discusión. Creo que eso es un punto, y el otro punto que no ha planteado el MEF, pero me parece importante, es que deberíamos regresar a un esquema de regalía ad valorem para poder capturar renta respecto del uso de los recursos naturales y que ésta no esté atada a que haya o no haya utilidad, que es como está actualmente el sistema con el de la regalía por utilidad operativa, por más que hay un piso que tiene que ver con las ventas, pero que no es significativo en este momento. Entonces, me parece importante que podamos tener una discusión sobre eso y, perdón que no haya respondido directamente a la pregunta, pero yo había referido a esa pregunta antes, y yo creo que el Congreso, que tiene pues por momentos actitudes, digamos, poco técnicas y alejadas de la realidad, son como delirantes, ¿no? Algunas posiciones que tiene el Congreso, y aparentemente no tiene mayor ánimo de entrar en una lógica constructiva sobre este tema. Entonces, no, yo personalmente no le auguro un futuro muy, muy bueno a la aprobación de este paquete, Nelly. Y aprovecho para mandarle un saludo a los otros panelistas y agradecerte por el espacio. Buenas noches. Gracias, Juan Luis. Sí, la verdad, nos ha pasado muy rápido el tiempo y sin duda todo el esquema tributario que recae sobre la industria extractiva merece en sí misma un análisis más de fondo. Y además, lo que pasa es que el paquete que ha presentado el MEF tiene enormes aristas y bueno, será momento para comprometerlos, invitarlos a un siguiente space. Pero Marisa, también en tu lectura política, ¿cuál es tu impresión de lo que va a pasar en los siguientes días y del futuro que puede tener haber iniciado el debate? A mí, como periodista, me parece saludable el debate en torno a la reforma tributaria que se venía desde hace varios años, creo yo. Pero, ¿cómo tú ves lo que puede ocurrir en las siguientes semanas, meses? A ver, a mí me preocupan tres cosas. La primera que me preocupa es la manera en la que el Congreso aborde el debate, porque se está pidiendo evidentemente la delegación, porque la facultad la tiene el Parlamento, y el MEF está pidiendo que le otorgue la posibilidad de hacer esta legislación. Si el Congreso entra a un debate, digamos, ¿cómo decirlo? Pues un debate macartista o un debate totalmente polarizante, en una lógica de conflicto y confrontación, va a perder el Perú. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque sí se necesita avanzar a una reforma tributaria. Por múltiples razones. Podemos no estar de acuerdo en todos los puntos. Puede haber alguien que diga, no, debería ser más por acá, menos por acá. En fin, podemos entrar a un debate. Yo, por ejemplo, sí creo que discutir el predial vuelve precisamente el proceso mucho más progresivo. O sea, es probablemente uno de los impuestos más progresivos que hay, porque va directamente al patrimonio. Pero es parte de una discusión. Pero si acá entramos en la lógica de el presidente lo que quiere hacer es estatizar y no podemos entregarles confianza, porque qué confianza vamos a otorgarle a este señor, y entonces comenzamos a hacer una discusión maniquea, entonces lo que se va a hacer es perder la oportunidad de entrar a una reforma que es fundamental. Y ahí sí me parece que las primeras voces que han salido en este momento, directamente a decir, les vamos a negar y de ninguna manera les damos confianza, están negando la posibilidad de entrar a un debate serio. Y ese es probablemente el principal problema hoy en relación a las facultades. Y ojalá la prensa obligue a quienes están simplemente saliendo a decir de ninguna manera, qué barbaridad, con esas prerrogativas de uno u otro,
más bien entren a la discusión de, bueno, concretamente qué cosa propone, porque lo que usted entonces está diciendo es que nos quedemos tal cual estamos y hay un conjunto de problemas serios. En fin, hay un conjunto de exoneraciones, por ejemplo, que hay que revisar y que tendríamos que comenzar a decir, tienen que seguir, el Estado tiene que seguir subvencionando, porque al final las exoneraciones, los beneficios tributarios, las exenciones son en el fondo un subsidio solapado a determinados tipos de actividad. ¿Queremos seguir manteniendo ese subsidio a esas actividades? Bueno, eso tiene que ser parte de una reflexión. Un segundo punto es que los sectores que son afectados en su bolsillo tienen una caja de resonancia mucho mayor. Y entonces ahí tú puedes combinar sectores, ¿no? Ahora decía Juan Luis, y a mí también me preocupa que en este paquete tan grande, por ejemplo, se pierde un elemento central también de esta reforma, que es la discusión alrededor de las industrias extractivas y en particular alrededor de la minería, ¿no es cierto? Que tiene que entrar a una discusión de fondo, que no hemos podido hablar ahora de camisea, pero el tema de fondo es cómo hacemos con nuestros recursos naturales. ¿Qué cosa vamos a hacer para realmente tener una política soberana? Una de las maneras de tener una política soberana es discutir impuestos. Es cómo es que realmente se pagan impuestos y estos impuestos cómo se gastan en desarrollo y en reducción de brechas. Eso tiene que entrar en el debate serio, ¿no? Entonces, puede haber una articulación de intereses en contra. El extractivo, puede haber evidentemente quienes sientan que a título personal tienen un ingreso mayor y no quieren ser gravados, quienes, por ejemplo, tienen una renta de capital alta y han venido incrementando sus capitales precisamente jugando o moviéndose, digamos, en alguna actividad que, en fin, está bien querer lucrar, pero también hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de posibles actores afectados que tienen mucha más fuerza de opinión, tienen mucha más fuerza en el espacio de opinión pública y ahí sí tenemos un problema porque quienes no solo no se van a afectar por esta reforma, sino que la gran mayoría de gente que se beneficiaría por esta reforma no está articulada y no necesariamente tiene una voz. Y es fundamental también articular esa voz, ¿no? O sea, ahí hay un segundo punto, ¿no? Y es como la oposición es probable que se articule y creo que quienes están o estamos a favor no necesariamente estamos articulados y probablemente tenemos menos poder y menos herramientas, ¿no? Y la tercera cosa que creo que es importante tiene que ver con las instituciones, ¿no? Digamos, SUNAT ha fortalecido su institucionalidad, ha fortalecido sus equipos, ha fortalecido parte de sus herramientas, pero hay algunas herramientas adicionales que se necesitan y hoy día el ministro Franque también explicó que parte del paquete supone fortalecer SUNAT para buscar combatir la evasión y combatir la ilusión tributaria, que son dos elementos fundamentales. Y que hoy, ¿no es cierto?, si es que no se le entrega esas competencias y además se completan. Y ahí viene la otra parte, que es que no solamente es el MEF, no solamente es SUNAT y no solamente son estas medidas que se están presentando. Hay algunos elementos que tienen que ver con el propio Poder Judicial y que tienen que ver con el propio Tribunal Constitucional, que están alrededor de la capacidad, ¿no es cierto?, de cobrar que tenemos en el país. Ustedes en Ojo Público lo han levantado y ya otro día lo hablaremos, pero eso también se va a asociar a la elección de los nuevos magistrados del TC, que ojalá en algún momento miremos con detalle, porque así como se nos juegan los derechos más individuales y personales en el Tribunal Constitucional, también se nos juegan deudas tributarias millonarias que están aún por resolverse ahí, ¿no? Tal vez, y ahora avanzamos con Lucho, es tan ambiciosa, digamos, la propuesta del MEF en torno a la reforma, porque recoge una serie de planteamientos que se vienen haciendo desde la academia, de la sociedad civil, desde diferentes aspectos para tener un sistema de recaudación más robusto y justo, que de pronto tal vez no se tuvo una estrategia adecuada al momento de plantearlo todo de manera conjunta, ¿no? Porque es cierto, como dice Marisa, además del ministro estaba los representantes de SUNAT, pero también estaban estas propuestas que se van a hacer ajustes dentro de la SBS, ¿no? Para también ajustar los mecanismos que tienen para sancionar a las malas prácticas en el sistema financiero, ¿no? La señora Heisen habló específicamente de las multas. Entonces, si estamos hablando de una reforma mucho más integral, que parece ambiciosa e interesante, aprovecho, Lucho, preguntarte, tú que conoces también el lado corporativo, ¿cuán de cierto es cuando algunas voces políticas salen nuevamente con la excusa de que esto va a espantar
y afectar a las empresas que ya han tenido demasiado con las medidas drásticas de pandemia. ¿Tú crees que están así? Porque a veces, en realidad, durante los últimos meses, muchas empresas, muchos millonarios, muchos representantes del sector privado han dado más bien medidas progresistas y las han avalado en otras partes del mundo. Nelly, haces una pregunta muy interesante que tenía que ver con mi reflexión política, pero quiero empezar por ahí de repente, ¿no? Mira, yo creo que el gran problema hoy es que efectivamente el ruido político que se ha generado por la tensión durante las elecciones y después de ello ha llevado a que la discusión sobre estos temas se base primero en el lente ideológico, tanto en la izquierda como en la derecha peruana. ¿Qué quiere decir eso? Que el discurso político apela a la discusión entre la libertad y el progreso, o sea, la libertad y la solidaridad. Pero mucho del discurso político que tú escuchas o de los comentarios que hay en la prensa por los políticos demuestran que en realidad están hablando de algo que no tiene necesariamente que ver con la reforma tributaria. Esa para mí es la paradoja. Eso es una especie de fake news que nos hacen los políticos a los ciudadanos. Entonces nos ponen en unas tensiones que realmente no son la manera de llevar adelante un proceso de reforma tributaria. Entonces quería empezar por ahí. Yo creo que la gran derrota de este proyecto de ley ya está hecho por el contexto de la clase política que hoy no sabe llegar a acuerdos y no sabe entender y diferenciar sus sentidos ideológicos con las razones prácticas del gobernar y el de debatir. Por ahí quiero empezar. Entonces, si voy un poquito más, tú entenderás que un clima como este también ha hecho que muchos de los sectores empresariales y de los sectores de clase media se sientan espantados realmente por cosas que en la realidad no van a ocurrir. Todo esto de la subida del dólar y es cierto que la gente se está llevando dinero del país, proviene de una mirada escatológica y catastrófica de algo que creo que puede nunca llegar a ocurrir. Y en eso ha tenido mucho que ver también la manera como el gobierno ha dirigido su propia función. Un empresario, un ciudadano, lo que quiere es tranquilidad, claridad e imperio de la ley. Entonces, ahí voy a mi tercera cuestión. Yo creo que la reacción inicial que estamos teniendo frente a la reforma, en realidad, más que de los sectores afectados, es una reacción de los opinólogos que se hacen eco de estas tensiones ideológico-políticas. Porque si tú bajas luego al mundo de la academia, la discusión va a ser menos ideológica y va a ser mucho más científica, entre comillas, y hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que no nos gustarán y lo debatiremos. Pero lamentablemente eso no está pasando en la regla política. Ahora, dicho esto, me gustaría plantearte 3 ideas políticas que yo defiendo y que creo que son importantes desarrollar en este momento. La primera idea la dije al comenzar la reunión. Tú no puedes separar el tributo del gasto público y de la libertad del ciudadano para crear riqueza. Si tú quiebras esa relación, entonces el discurso se vuelve infértil y la política ya no sirve. En buena cuenta, pagar tributos es reconocer que yo tengo mis derechos y libertades para ganar dinero y a nadie le debería afectar que yo gane dinero, porque justamente pagar mis tributos es mi contribución solidaria al conjunto de la sociedad. Y eso los políticos no lo tienen nunca claro, un sector de ellos. Y lo otro, que pagar tributos, hacer presupuesto público, exige a la clase política y a los gestores públicos a ser eficientes con el dinero. Ese dinero no viene del cielo, Nelly, viene del esfuerzo de los contribuyentes. Por lo tanto, si vamos a aumentar la cuota tributaria de los contribuyentes, necesariamente tenemos que discutir el gasto social y tenemos que discutir la corrupción y tenemos que discutir la malversación de fondos en el Estado. Si tú desatas y quiebras esa relación, entonces no funciona. Yo no entiendo cómo personas que están acusadas de haber participado en actos de defraudación o de corrupción al Estado tengan que criticar la reforma tributaria, porque ellos le han hecho más daño a la sociedad que una reforma podría hacerle al capitalista que va a pagar sus impuestos. Entonces esa es mi primera idea.
Mi segunda idea política es esta. También la dije en algún momento, ¿no? Nadie en el Perú puede aceptar la evasión tributaria. Y nadie en el Perú puede aceptar la elusión fiscal. Porque son dos instrumentos, dos medidas, para ser más exactos, dos situaciones que dañan profundamente el sentido de la República y dañan, por lo tanto, la posibilidad de que este país salga adelante y de que cumplamos la promesa de la vida peruana. Así de sencillo es el asunto. Entonces, si alguien empieza cuestionando que una medida antielusiva o una medida antievasiva, ¿no es cierto?, es dañina para la sociedad, entonces eso es un fake news de los mayores. Y en tercer lugar, y aquí quiero ser muy consciente de la discusión pública, me parece, a mí, si quieres, que el discurso que dice ampliemos la base tributaria en lugar de corregir las imperfecciones del sistema tributario es un discurso muy ambiguo y muy dañino para la sociedad. Porque otra vez está oponiendo lo informal a lo formal. Y como dije hace un rato, lo informal es más nuboso de lo que pensamos. Y hay un prejuicio muy serio a decir que la señora que vende sus caramelos, el joven que vende sus huevitos de codorniz en las esquinas, etcétera, todas esas personas que se ganan el día a día están practicando elusión porque son informales.